Muñeca abismal, acabo de ser transferido a este hospital mental como parte de mi preparación académica. Es mi segundo hospital y creo que estoy ante un retroceso profesional. Sé que estas líneas serán leídas por los directivos, pero me parece que tengo la razón. La institución en la que estaba era más grande, casi el triple de esta, con más pacientes y ubicada en una ciudad importante. Ahora, estoy en un pequeño hospital rural con apenas 10 pacientes. No puedo estar equivocado al hablar de retrocesos profesionales. Bitácora. Abril 24. Mi llegada al lugar no fue del todo negativa. Los empleados son agradables y parece que también les agrado. Me han dado facilidades y me encuentro cómodo en las instalaciones. Era permanecer aquí mismo o tener que viajar 150 kilómetros diariamente al hostal más cercano. Mis ahora compañeros me han facilitado la decisión con su hospitalidad. Incluso me han presentado a los pacientes que he de tratar. 5 tienen autismo severo. Parece que no reaccionan ante los diversos estímulos y tratamientos que se le han aplicado. 2 padecen de esquizofrenia pero son muy tranquilos. 2 están de ingresados por intentar suicidarse y la última paciente padece de esquizofrenia grave con paranoia. El director del hospital está atendiendo prácticamente todos los casos excepto el del último paciente. Espera que yo me encargue ya que, según él, este caso será todo un reto para mí y me será de gran experiencia. Bitácora. Abril 25. Las cosas son demasiado tranquilas en este lugar, con solo un paciente a mi cargo creo que me aburriré demasiado pronto. Estando acostumbrado a un ritmo más exigente de trabajo, dada mi estancia en un hospital mucho más grande. Estuve revisando el expediente de la paciente con esquizofrenia. Es un caso típico. La paciente sufre alucinaciones y obsesión compulsiva. Su mente está muy dañada. Se le mantiene incomunicada y permanentemente inmovilizada ya que se lesiona a sí misma. Según el expediente, la paciente fue testigo, a temprana edad, del asesinato de su familia completa, incluyendo sus primas pequeñas. Todos los miembros de su familia fueron asesinados con saña. Les fueron extirpados los órganos estando vivos, cosa que a la policía le pareció demasiado atípico. No se sabe qué tipo de droga utilizaron los asesinos para que las víctimas pudieran resistir tanto al ser vaciadas desde adentro. Las víctimas fueron vestidas como muñecas y muñecos de una perturbadora colección. Los párpados fueron removidos e incluso secciones de las mejillas, para dar la impresión de estar sonrientes. Vaya, la mente de los asesinos sí que debe estar enferma para hacer algo así. Es natural que una pequeña de 6 años enloqueciera ante un panorama así. Toda su familia siendo destrozada y luego usada como trofeo por algún psicópata. Me temo que poco podré hacer por la paciente, pero lo intentaré de todos modos. Bitácora. Abril 26. Hoy tuve sesión con mi único paciente. Me la llevaron a mi privado ya que considero que su celda no es un ambiente adecuado. Después de presentarme, traté de establecer un contacto visual con ella, no se me informó que a ella también le mutilaron los párpados y parte de las mejillas. Cuando la vi la primera vez su enmarañado cabello le cubría la cara y estaba en un rincón sentada y meciéndose sin parar. Este tipo de omisiones no deberían existir, sobre todo en pacientes con tales antecedentes. Pues bien, no fue nada agradable establecer contacto visual con un rostro desfigurado. A pesar de lo incómodo de la situación, la paciente estableció rápidamente un vínculo de confianza conmigo. Me dijo que yo le agrado porque soy perfecto. Un comentario así, viniendo de una mente tan trastornada, no puedo tomarlo como un cumplido sino como lo que es, un desesperado intento de su parte de establecer una relación más sólida con su médico. Ya han pasado 12 años desde el evento traumático donde le fue arrebatada su familia y su salud mental, sin embargo con la sesión de hoy tengo la esperanza de que recupere la sanidad. Bitácora. Abril 27. La paciente está respondiendo positivamente y de una forma tan rápida que estamos asombrados. Incluyó al director del hospital y a los compañeros enfermeros. Todos están de acuerdo en que el comportamiento de mi paciente ha cambiado radicalmente desde que me presenté ante ella. Hoy, durante la sesión me habló de su pasado, de su infancia antes del crimen.
Me platicó que ella tenía varias muñecas Barbie y que las amaba mucho más que a su familia. Aparentemente a ella no le agradaba la idea de compartir sus juguetes, especialmente a sus Barbies con sus primas, de su misma edad. Un comportamiento de apego desmedido para alguien de 6 años no podría ser catalogado como un desorden, dada esa temprana edad. Sin embargo, me llama la atención cómo su mirada cambia cuando recuerda a sus muñecas. Ella me contó que tenía una que era especial. Una que le fue traída de Europa por una tía suya. Era la más especial de todas sus muñecas, tenía vínculo especial con ella. La hizo su amiga imaginaria. Un clásico comportamiento de infante con problemas de socialización y de adaptación. Según relató la paciente, la muñeca le aconsejaba no dejar que la familia la tocara ya que le deba repulsión. El incidente, el asesinato de la familia de la paciente, sucedió un 30 de abril, Día del Niño. Durante una fiesta celebrada en casa de las primas. Como supuse, al cuestionar a la paciente sobre los atacantes, su comportamiento cambió mucho, se volvió retraída, los avances notables que tuvo durante un par de días parecieron desvanecerse. Mañana intentaré de nuevo, por hoy ha sido suficiente. Bitácora. Abril 28. Con mucha paciencia pude hacer que me revelara sus recuerdos, sin embargo su mente confunde las cosas debido al trauma. Según la paciente, la fiesta iba con normalidad, pastel, la clásica piñata, los juegos. Hasta que una de las primas tomó sin permiso a la muñeca preferida, aquella que más atesoraba. Y la paciente intentó quitársela, sin embargo la prima la fue pasando a toda la familia a modo de juego, la aventaban de acá para allá para que la pequeña dueña de la muñeca no pudiera alcanzarla. A partir de aquí las alucinaciones debido a tan traumático evento hicieron que la paciente canalizara como al culpable de todas sus pérdidas a aquel objeto que adoraba inicialmente. Según sus propias palabras, hubo un momento, durante el que lanzaban la muñeca por los aires y mientras se burlaban de mi paciente, en que la propia muñeca se suspendió en el aire. Sus ojos cambiaron de color a rojo brillante. El cabello artificial se incendió y las llamaradas se hicieron azules. La muñeca habló entonces y maldijo a los que la habían tocado. Todos los miembros de la familia quedaron inmovilizados y según dijo mi paciente, la muñeca la obligó a ella a quitarles los párpados y seccionarles las mejillas para que lucieran como muñecos. Y a sacarles las vísceras para demostrar lo vacío de su ser. Es algo aterrador y fascinante cómo semejante trauma pudo deformar la percepción de una pequeña niña. Por hoy fue todo lo que habló en la sesión. Se quedó en silencio y se me quedó viendo de manera extraña. Bitácora. Abril 29. Ha sido reveladora y un poco perturbadora la historia de mi paciente. Una pequeña de 6 años que presenció la mutilación y el asesinato de toda su familia. Su familia la obligaba a compartir y ella los llegó a odiar por eso. Por ese sentimiento negativo ella se responsabiliza de sus muertes ya que lo canalizó como un sentimiento de culpa. Lo interesante es que el objeto más preciado para ella fue el verdugo de sus familiares. Esto claro, en la mente de mi paciente. Hoy tuvimos una sesión más, una en la cual ella parecía feliz pero al mismo tiempo más trastornada. Supe que recibió un paquete. Debido a las políticas de la institución, tanto por seguridad del paciente como para la seguridad de los que aquí trabajamos, se revisa todo el correo que llegue y todos los paquetes son abiertos y sometidos a escrutinio. Pues bien, mi paciente recibió un paquete. Sin remitente, he de señalar. Dentro, había una pequeña muñeca Barbie con la cabellera medio quemada y con una mirada diferente a las muñecas que venden actualmente y que he visto tantas veces en la televisión. Al parecer se trata de un modelo más antiguo. Su ropa, un vestido completamente negro, pareciera hecha a mano, pero no estoy seguro. En fin, no me pareció adecuado que llegara a su destinataria, dada su condición, este objeto al que responsabiliza en parte de su trágico pasado podría desencadenar reacciones negativas. Sin embargo, mi paciente sabía que había recibido un paquete, levanté actas administrativas al personal por su indiscreción, aunque ellos siempre negaron haber hecho algún tipo de comentario. Ella exigió ver su muñeca y ante mi negativa la paciente se puso muy mal. Tuve que sedarla y cuando despertó seguía obsesionada con ver a su Barbie reina del abismo.
Tanta fue su insistencia que accedí a mostrarle la muñeca. La paciente siempre estuvo maniatada, y me pidió que le pusiera la muñeca cerca del oído. Lo hice y luego de unos segundos la paciente comenzó a reír estrepitosamente, tanto que las carcajadas atrajeron al resto del personal. Un ataque de locura, eso fue lo que desencadenó aquella muñeca en mi paciente. Antes de que se la llevaran de nuevo a su celda, se me quedó viendo y me dijo que a la Barbie reina del abismo le hacía falta un compañero, un Ken. Y que yo era simplemente perfecto para ello. Que la muñeca ya me había dado el visto bueno. Me apena ver tanta demencia en una joven, ya no creo que pueda mejorar, sin embargo, mañana 30 de abril, continuaré con la sesión para ver si puedo revertir este retroceso. Bitácora. Mayo 1. Los acontecimientos del 30 de abril tienen consternados a todo el personal, prácticamente todos están pidiendo su reasignación y algunos han renunciado. La situación no es para menos, algo inexplicable ocurrió con nuestro psiquiatra recién llegado, tan joven que era. Me siento culpable dado que yo le asigné a la única paciente que tenía. Y he decidido continuar la bitácora que él llevaba. Ya el cuerpo se lo ha llevado la policía como evidencia de un crimen de hace más de 12 años. Las pesquisas de los detectives no pudieron hallar más que un simple caso de asesinato cometido por un paciente esquizofrénico. Pero eso no me queda a mí y al resto del personal de este hospital como una explicación satisfactoria. El reporte oficial es que la paciente ingresó maniatada al consultorio privado del joven psiquiatra y que de alguna forma se liberó y lo atacó. Pero esto no puede ser lógico, cuando entramos y hallamos el cadáver, la paciente estaba carcajeándose, sí, pero seguía inmovilizada. No hay explicación para las condiciones en que se hallaba el cuerpo de mi malogrado colega. Con los párpados removidos y la piel de las mejillas seccionada, dando la impresión de una macabra sonrisa, en una posición muy extraña, simulando ser una especie de muñeco, tal vez. Tenía las vísceras fuera de su cuerpo. Lo que nunca olvidaré será que en el centro de la habitación estaba de pie, aquella muñeca, una Barbie vestida de negro y cabellos medio quemados. Parecía que me miraba fijamente. Bitácora. Mayo 2. Traté de interrogar a la paciente respecto al crimen que pareció cometer. Pero no tuve mucho éxito. Un estremecimiento me recorrió cuando la paciente me dijo que yo podría ser también un Ken perfecto y que mañana me lo mostrará. Otra sesión con la paciente y creo que renunciaré o pediré mi traslado. Siguiente historia. El gato blanco. Y sucedió en una mañana de invierno, salí de mi casa para ir a la escuela y pude ver que afuera en el antejardín dormía un gato blanco de quizás unos 10 meses de edad. Al principio me dio como pena, pero ya sabía que mi mamá lo iba a echar durante el día. Recuerdo que el resto de aquella mañana no fui a clases, como casi siempre, y con unos amigos fuimos a beber alcohol al parque hasta que llegó el momento en que debía regresar a mi casa coincidiendo con el de la salida de clases. Pero al llegar me encontré con la sorpresita de que el gato era ya la mascota oficial de la casa. Todo bien y hasta que llegó la hora de la cena en la que yo y mis dos papás nos sentamos a la mesa. ¿Cómo estuvo la escuela hoy día?, preguntó mi mamá. Como siempre, respondí yo, y estuve sentado, bien peinado, coqueteándole a mi compañera que nunca me mira y entre otras cosas y... ¿Estás seguro?, preguntó mi papá mirándome directo a los ojos como queriendo encontrar la verdad que yo les había ocultado también durante todo ese año. Claro que estoy seguro, dije yo no muy convencido. Era horrible, si descubrían que yo no iba a clase se acababan todos mis privilegios de hijo único y carismático. No podía permitir que eso ocurriera. Pero ocurrió y ¿quieren saber qué ocurrió después? ¿Y por qué esto no paraba ahí? Aquella noche me fui a dormir luego de estar en el computador por mucho rato. Me acosté y a los minutos sentí que la puerta de mi habitación se abría lentamente haciendo un chirrido de esos que asustan si te pillan mal parado, o acostado en mi caso. Esperé unos minutos y de un solo salto se subió a mi cama el famoso gato blanco. Sentí que se daba vueltas en mis piernas hasta que al final se acurrucó para dormirse y, no era tan antipático después de todo. A la mañana siguiente sí fui a clases con la intención de despistar y evitar una posible visita sorpresa de mis padres y qué tortura.
La escuela es un crimen contra los derechos humanos, de veras deberían condenarlas, pero en fin, después de una mañana que se me hizo eterna salí libre, así que derechito a mi casa. Al llegar vi que estaba mi mamá sentada en el living, la sala de estar, esperándome, y con horror pude ver que en su mano sostenía una bolsita con hierba ilegal y, ya saben de qué hablo. Lo más curioso es que juro ante Dios y el diablo y todas las deidades del universo conocido y desconocido que lo tenía muy bien escondido, y entonces ¿cómo pudo ella encontrarlo? Y en ese instante comprendí que el pesado gato blanco tenía que ver en esto. Ni hablar del discurso moralista de mi madre y dictador de mi padre, y se acabaron las fiestas, se acabó el internet, hasta sacaron el computador de mi habitación y me había convertido en un extraño para ellos, era como un delincuente. Ya no era más su hijo, y todo por culpa de ese gato con cara de inocente, desde que llegó que mis mentiras se caían a pedazos. Así que cuando anochecía esperé a que mis papás salieran a comprar y me dispuse a buscarlo, lo encontré dormido encima de una silla sobre mi chaqueta favorita para variar. Cerré la puerta de mi cuarto con mucho cuidado y me acerqué paso a paso, lo más fácil era estrangularlo, pero sucedió lo increíble y el gato se despertó y me habló, y sí, me habló. ¿Qué piensas hacer, estúpido?, me preguntó el gato mirándome a los ojos, y yo estaba paralizado y no podía hablar. ¿Y qué ocurre? ¿Acaso crees que yo tengo la culpa de que te hayan encontrado droga? Yo tragué saliva y finalmente le respondí. ¿Puedes hablar y qué raza de gato eres?, pregunté. Eso no importa, y lo que importa es que estás equivocado si es que querías matarme, dijo el menino. ¿Por qué? Y desde que llegaste que mi vida de hijo modelo se fue al suelo, y más encima hablas, ¿y dónde se había visto tanta ridiculez? Lo siento, debes morir, terminé por decir con un tono solemne. Déjame decirte algo, y tus verdaderos enemigos son tus padres, es a ellos a quienes debes eliminar, no soy yo el malvado. Si ellos no te prohibieran tantas cosas tú no las harías a escondidas, ¿y entiendes? Pensaba yo, tiene sentido, es como sumar 2 más 2. Así que cogí el cuchillo de cocina más grande y esperé a que llegaran. Los sorprendí en la entrada, la primera en caer fue mi mamá, y, debo confesar que nunca había escuchado unos gritos tan horribles, gritaban mucho, pero con un par de estocadas hubo un silencio desestresante. Sin embargo aún quedaba mi papá, aprovechándose de su fuerza superior comparada con la mía, me arrojó lejos contra una mesa. Él se acercó a mi mamá para asistirla, pero creo que ya era tarde, entonces yo con otra cuchilla, que siempre mantengo oculta por si me botan la principal, fui y se la enterré en la nuca, y eso fue todo. Me quedé unos segundos parado sobre ambos cadáveres hasta que el gato blanco bajó por las escaleras del segundo piso y posteriormente se convirtió en ave y específicamente en cuervo, y me habló. Bien hecho, pero ahora deberías huir. Los gritos se escucharon en toda la cuadra y más de algún vecino ya llamó a la policía, y ya sabes si es cosa de sumar 2 más 2, me dijo el cuervo con una maligna sonrisa. Y así lo hice, corrí a la calle hasta que el cansancio me obligó a detenerme después de unos largos minutos. Ha pasado mucho tiempo ya, soy prófugo de la policía, duermo en cualquier lugar que no levante sospechas, pero a veces extraño mi vida de antes y, ya saben, la de un escolar común y corriente, y, daría lo que fuera por retroceder en el tiempo y cambiar las cosas. A veces busco un cuervo en el cielo o un gato blanco, pero extrañamente no he vuelto a ver ninguno de ese color, y todos negros, todos cafés, todos grises sí, pero ninguno de un color tan inofensivo como el blanco. Siguiente historia. Las calabazas. Érase una vez, en un alejado y lúgubre barrio de aquella gran urbe, un barrio pobre, he de decir, sombrío, donde los marginados encontraron finalmente un hogar luego de rodar durante mucho tiempo. Sucedió en aquel lugar un hecho escalofriante, extraordinario y poco creíble, pero de hecho, sucedió. Así lo señalaron los diarios que posteriormente cubrieron la noticia, cuando las evidencias solo se redujeron a testigos de dudosas confiabilidad, todo por ser vagabundos y borrachines. La comunidad de aquel rumbo quedó marcada para siempre en las fechas de Halloween, como han quedado marcadas muchas otras.
Porque, es menester decir que aún el más escéptico de los científicos tiene que aceptar el hecho de que suceden cosas inexplicables en esas fechas. Y no se puede negar que esa época del año es importante para muchas culturas, separadas incluso por continentes. Y sucedió pues, lo que a continuación les comentaré. Ustedes decidirán si me creen o no. Aunque eso es algo que en realidad no es importante. En aquel rumbo, situado en las afueras de la gran metrópolis, la niñez florecía, tal como lo hacen las flores silvestres en las grietas del crudo concreto. Y tal como sucede cuando hay muchas grietas y las flores silvestres crecen al mismo tiempo, una pandilla de niños, aproximadamente de la misma edad, crecía. Todos de entre 11 y 9 años, y como siempre, se dedicaban a dar problemas a sus ya de por sí, atribulados padres, corriendo de acá para allá, robando cosas, haciendo travesuras. Todos sin embargo, carecían de la malicia de los adultos. No habían sido corrompidos por la vida, todavía no. Y ellos mantenían un código de lealtad absoluta. 5 eran esos pequeños granujas, como les decían todos sus vecinos. Pablo, el más pequeño, Gary y Michael los de 10 años y Mario y Josh de 11 y como es usual en todas las asociaciones el líder es el que tiene más experiencia, en este caso, Josh, que era un mes más grande que Gary. En aquel paraje sombrío, miserable, lleno de casuchas de cartón, madera y láminas metálicas. Aquellos niños eran felices estando juntos. Viviendo una vida plena de compañerismo y de amistad. Pero la maldad es envidiosa y siempre quiere ver sufrir a aquellos que son felices. La maldad usa muchas de sus herramientas y la perversión es una de ellas. Sembrada en el corazón o la mente de los adultos es su arma más efectiva. Un perverso vecino nuevo, se fijó en los niños, que andaban por todos lados sin la supervisión adecuada de los adultos. Aprovechó eso y con artimañas se hizo su amigo. Los fines de aquel despreciable hombre eran los más comunes entre gente de su calaña. El abuso. Se las arregló para, uno por uno, hacerlos víctimas de sus malsanas intenciones. Aquellos niños murieron por las lesiones que sufrieron víctimas de aquel ser de podrido corazón y los enterró a todos en la lejanía. En un desolado terreno que servía de tiradero de basura. Toda la comunidad buscó a los niños, pero fue en vano. El asesino fue el más activo en la búsqueda, quería guardar las apariencias para que no sospecharan de él. Las familias de los niños, desoladas, muertas en vida, renunciaron a la esperanza. Pasaron 2 meses, toda la comunidad quedó sumida en la más profunda miseria, ya ni siquiera tenían a aquellos chicos que alegraban sus corazones con sus ocurrencias, con sus risas frescas, cristalinas. Todos veían en ellos aquella inocencia que perdieron muchos años atrás y que ahora, les habían arrebatado repentinamente. A finales de septiembre, uno de los vecinos, encontró un huerto floreciendo en el terreno basurero. Se asombró al verlo. Nunca había crecido nada en esa tierra estéril. Pequeñas calabazas se desarrollaban en aquel inhóspito sitio y como ustedes saben, las calabazas usan guías, ramas para seguir avanzando y prosperar en el suelo, sobre el terreno. Normalmente las guías van al azar y buscando las mejores condiciones para seguir avanzando. En este caso no era la excepción. O al menos así parecía. Las guías avanzaban directamente hacia la marginada vecindad. Día tras día, noche tras noche, los vecinos veían incrédulos cómo las ramas se movían y crecían sobre un suelo totalmente árido. Con todo en contra, las guías llegaron a aquel barrio miserable. Las ramas avanzaban en línea recta y de pronto en el corazón del vecindario comenzaron a separarse, a tomar diferentes rumbos. A mediados de octubre, las ramas llegaron a las casas de los padres de aquellos niños desaparecidos. Nadie podía explicarse lo que estaba pasando, pero no todos le daban tanta importancia. 5 calabazas comenzaron a florecer y crecer rápidamente en cada una de las casas. Un crecimiento anormal, pero nada exagerado. Y las guías siguieron creciendo tomando otras direcciones. Amigos, el día 30 de octubre, aquellas calabazas ya estaban maduras, con su color naranja típico, listas para ser cosechadas. Sin embargo, nadie se atrevió a hacerlo.
Y el 31 de octubre desaparecieron por la mañana. Todos pensaron que fue un robo de uno de los vecinos, pero nadie vio nada. Las calabazas simplemente desaparecieron. Lo más extraño sucedió por la noche de aquel 31 de octubre. El vecino nuevo fue encontrado estrangulado en su casucha con las guías de las calabazas. Y 5 calabazas fueron encontradas ahí mismo y dentro de ellas, se hallaron 5 cráneos de niños de entre 9 y 11 años. Y esa es la historia, amigos, una más de entre tantas que suceden en esta época del año.